El siglo XXI ha sido declarado el siglo del cerebro. Se ha dicho que intentar enseñar sin conocer de neurociencia es parecido a tratar de diseñar un guante sin conocer los dedos de una mano. La Asociación Chilena de Neuroaprendizaje es una consultora en educación dedicada a hacer divulgación sobre la ciencia del cerebro aplicada a la educación. Nuestros especialistas se destacan por su formación transdisciplinar, combinando la neurociencia educativa con los ámbitos de psicología, salud o educación. Buscamos cumplir nuestra misión a través de 3 líneas. 1. Ferias escolares, dedicadas al cerebro, la salud y estilo de vida. A través de la metodología de aprendizaje basado en proyectos, alumnos y profesores realizan estas jornadas para impactar a su comunidad educativa. 2. Programa de formación continua. Más de 10 diplomados que ofrecemos en inglés o español, en Chile y en Latinoamérica, en modalidad presencial y en su nuevo formato en vivo online. 3. Programa de mentoría para la innovación metodológica, que consiste en el acompañamiento, la observación de clases y tutorías de un especialista en su colegio. Luego de haber cursado alguno de estos programas, se puede acceder a las pasantías pedagógicas con alternativas disponibles en Chile, Argentina, España o el Reino Unido. Asociación Chilena de Neuroaprendizaje. Celebramos el aprendizaje, divulgamos ciencia, creamos comunidad. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cintia Hurtado Müller y hoy vamos a estar hablando acerca de una temática súper importante que tiene que ver con la inteligencia intrapersonal y cómo se relaciona esta capacidad a mi tolerancia a la frustración. La idea entonces es que podamos hablar un poquito acerca de qué es, cómo puede identificar una persona que tiene un buen nivel de inteligencia intrapersonal y qué actividades puedo realizar para mejorarla. En primer lugar, me gustaría comentarles acerca de qué es la inteligencia intrapersonal. Y la inteligencia intrapersonal consiste en la capacidad o el grado de conocimiento propio, así también como la habilidad para poder percibir y formar una imagen individual verídica, lo más objetiva posible y lo más ajustada a la realidad. Esta inteligencia también implica la conciencia y el conocimiento de mis propias intenciones, de mis motivaciones, de mis deseos, de mis estados de ánimo y, por supuesto, de mis emociones. Es que en definitiva la inteligencia intrapersonal es tener autoconocimiento de quién soy, qué es lo que quiero y qué soy capaz de hacer para poder entonces tener un buen desempeño en mi vida y poder cumplir los objetivos que quiero realizar. Y es importante que recordemos entonces que este tipo de inteligencia nos permite analizar nuestros propios pensamientos y sentimientos, saber realmente qué nos sucede, poder colocarle un nombre a lo que nos pasa, abordar nuestras necesidades emocionales y, por supuesto, actuar de manera acorde. Todo para que nosotros tengamos un mejor bienestar emocional. Ahora, ¿cuáles serían las características o cualidades que manifiestan las personas con un buen nivel de inteligencia intrapersonal? Bueno, en primer lugar, tenemos que mencionar que las personas con esta inteligencia son capaces de describir y desarrollar las propias emociones y sentimientos con precisión y de manera detallada. Además, estas personas son capaces de identificar sus emociones fácilmente, ya que ellos prestan mucha atención a su estado emocional, a su estado psicológico, inclusive a su estado físico. Y eso hace que ellos puedan entonces reflexionar con más facilidad y por lo tanto puedan describir y explicar sus emociones y sentimientos con precisión. En segundo lugar, las personas con un buen nivel de inteligencia intrapersonal son personas que tienen una alta capacidad de introspección, que es la capacidad de autoobservación y de reflexión, con el objetivo de poder conocernos un poco más a nosotros mismos y tener una mayor conciencia de lo que estamos sintiendo. Entonces, las personas con un buen nivel de inteligencia intrapersonal son personas que dedican tiempo y disfrutan de mirar hacia adentro, de hacer este ejercicio, de realizar esta reflexión interna y, por supuesto, generar
todo el ambiente necesario para poder entonces realizarlo. También son personas que generalmente suelen analizar sus propias acciones y también intentan entenderlas, las valoran y por supuesto aprenden de sus errores para futuras ocasiones. Son personas que al final del día miran hacia atrás y realmente buscan identificar las emociones que marcaron su día y por qué sintieron lo que sintieron. Por otra parte, las personas con una buena inteligencia intrapersonal es interesante porque son personas compasivas. Son personas que se entienden a sí mismas y a los demás. Son personas que entienden que tienen limitaciones, pero que también tienen la capacidad de perdonarse, algo que es súper importante. Son personas que no se castigan a sí mismas, sino que se tratan a sí mismos con amabilidad y con comprensión. Porque esta comprensión hacia nosotros mismos lo que va a hacer es promover el entendimiento de las causas del fracaso y de qué tengo que hacer para poder mejorar en el futuro. Obviamente sin caer en el derrotismo. Entonces, hasta ahora hemos hablado de que las personas con una buena inteligencia intrapersonal son personas que pueden describir y explicar sus propias emociones, son personas que tienen una alta capacidad de introspección o de autorreflexión o de autoobservación, son personas que son compasivas y autocompasivas y también son personas que, por supuesto, al tener todos estos procesos incorporados, son personas que conocen sus necesidades emocionales y saben cómo abordarlas. También son personas capaces de saber qué quieren y fijar metas y objetivos realistas en base a sus motivaciones y, por supuesto, el conocimiento de sus habilidades y de las circunstancias que están viviendo. También las personas con inteligencia intrapersonal desarrollada son personas que practican el autocuidado emocional. Son personas que al estar conscientes de cómo se sienten, son capaces entonces de tomar decisiones adecuadas para su autocuidado. Y por último, es interesante mencionar que estas personas generalmente tienen un amplio vocabulario emocional. Son personas que pueden colocarle una etiqueta o un nombre a esa emoción que están sintiendo en ese momento y por lo tanto son capaces entonces de entender y captar esos pequeños matices que existen en las emociones y que tenemos, por supuesto, todos los seres humanos. Ahora, la siguiente pregunta sería: ¿puedo yo aprender inteligencia intrapersonal? ¿Puedo yo desarrollarla? Y la respuesta es sí. Definitivamente sí lo podemos hacer. Y lo tenemos que hacer todos los días. Los estudios científicos señalan que las personas que son exitosas en su trabajo no necesariamente son las personas que más conocimiento en el área tienen, sino las personas que tienen un alto nivel de inteligencia emocional. Y dentro del concepto de inteligencia emocional, entonces podemos encontrar la inteligencia intrapersonal. Ahora, si puedo desarrollarlo, si puedo aprenderlo, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo hacerlo para desarrollarlo yo? ¿Cómo puedo hacer para ayudar a mis hijos a que desarrollen esta habilidad? O inclusive, como yo como docente puedo desarrollar esta habilidad en mis alumnos. Bueno, en primer lugar tenemos que decir que más allá de que podemos ayudar a los demás, siempre tenemos que tener en cuenta de que esto es un proceso personal. Obviamente, como adulto, puedo ayudar al niño, puedo entregarle cierta dirección, cierta guía, para que entonces él o ella puedan de a poco, mientras vayan creciendo, ir desarrollando estas habilidades. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué actividades puedo yo desarrollar para entonces poder incrementar o cultivar esta inteligencia intrapersonal? En primer lugar, hacer el ejercicio de analizar tus emociones.
Y definitivamente hay que dedicar tiempo para pensar acerca de cómo me siento, por qué me siento así, colocarle un nombre a las emociones que estoy sintiendo y, si es posible, intentar verbalizarlas o inclusive escribirlas. Si no tienes mucha idea de qué es lo que estás sintiendo, o si trabajas con alumnos muy pequeños que obviamente tienen dificultades para identificar específicamente qué emociones están sintiendo, puedes buscar en internet, por ejemplo, listas de emociones con su significado. Y eso entonces te va a dar una idea de qué es lo que estás sintiendo, o le puedes entregar esta herramienta a tus alumnos a través de varias maneras didácticas, por supuesto, para que entonces ellos puedan identificar y entender qué es lo que están sintiendo. Y este análisis de las emociones favorece tanto a la identificación de emociones como también a la comprensión de las mismas. Y es que entenderse a sí mismo y a nuestras emociones nos empodera al momento de tomar decisiones, obviamente en base a un conocimiento realista. En segundo lugar, otro de los tips que podemos entregarte hoy para desarrollar esta inteligencia intrapersonal es poder autorregistrar tus emociones y sentimientos. El autorregistro es una herramienta espectacular al momento de trabajar inteligencia emocional y simplemente consiste en apuntar, en escribir en un cuaderno que te guste, ¿sí?, cómo nos hemos estado sintiendo durante el día, qué creemos que ha afectado este proceso, y además describir estas emociones de forma detallada. Es decir, cómo me siento o cómo me sentí, qué fue lo que pasó, por qué me sentí de esta manera, y entonces describir esta emoción de manera detallada. Escribir y registrar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos nos va a ayudar a no solo visualizarlos, sino también a poder reflexionar sobre ellos y además tener un registro para que en el futuro yo pueda entenderme un poco más y entender que en algún momento yo tuve esta misma sensación o este mismo sentimiento. Otra de los tips que podemos entregar al momento de desarrollar la inteligencia intrapersonal es dedicar un tiempo a examinar nuestra propia persona. Dejar un espacio para reflexionar acerca de nuestros puntos débiles, nuestras fortalezas, a reconocerlas, por supuesto, y pensar cómo podemos mejorar esos defectos y limitaciones que tenemos. Obviamente este proceso es un proceso largo, es un proceso que se hace todos los días y que de alguna manera facilita el proceso de autoconocimiento. Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta, y con esto vamos a culminar, es que debemos encontrar actividades que favorezcan este proceso de introspección o de autorreflexión. Es importante, por supuesto, que puedas identificar cuáles son las actividades que a ti te generan sentido y por lo tanto te ayudan a esta reflexión interna. Recordemos que cada persona es distinta y por lo tanto no hay fórmulas exactas asociadas a lo que puede funcionar o no funcionar. Pero, por ejemplo, para mencionar algunas ideas, hay personas que la escucha de cierto tipo de música las ayuda a poder realizar este proceso de autorreflexión y de autoconciencia. Otras personas disfrutan de estar en silencio. Otras personas disfrutan de estar solas, o también de practicar yoga, o de practicar mindfulness, o de orar o rezar, o de meditar. También hay personas que disfrutan y realizan este proceso de introspección a través de la pintura, o por ejemplo al momento de tocar algún instrumento. Son ideas variadas que nos pueden dar más o menos una idea de cómo nosotros podemos promocionar estas habilidades en nosotros. ¿Por qué? ¿Y para qué? No solo para poder identificar nuestras emociones, no solo para poder ser autorreflexivos y también para poder desarrollar el autocontrol y la autorregulación, sino también para poder estar preparados para aquellos momentos en que las cosas no nos van a salir como queremos. Y eso tiene que ver con la tolerancia a la frustración. Entonces, no puedo desarrollar un programa de trabajo de tolerancia a la frustración si no comienzo con estas actividades básicas. Repito, número 1, analizar mis emociones. Número 2, registrarlas. Número 3,
Darme un tiempo para examinar mi propia persona, mis fortalezas, mis debilidades. Y número 4, encontrar actividades que me ayuden o que favorezcan a este proceso de introspección, para que así entonces yo pueda todos los días desarrollar esta habilidad de inteligencia intrapersonal.